Bien, vamos a comenzar este programa de anatomía humana con este capítulo 1 en donde voy a hablar sobre generalidades. Específicamente el tema a tratar va a ser ejes y planos. Y parece lógico que comencemos con el propio término de anatomía, que aunque suena bastante sencillo, vale la pena recalcar. Por supuesto que la anatomía es la ciencia que estudia la estructura de todos los seres vivos, y cuando hablamos de estructura hablamos específicamente de lo que es la forma, la topografía, la ubicación y la disposición. También lo más importante es la relación que tienen todos estos órganos entre sí. Para el estudio y la comprensión de la anatomía, ya que estamos iniciando los estudios de la medicina, tenemos que conocer al menos estos 9 términos anatómicos que son básicos para el desarrollo y el entendimiento de toda la asignatura. El primero es anterior, que significa hacia adelante, o también llamado ventral. Ventral porque va hacia el vientre. Lo contrario a anterior se llama posterior, o sea que es hacia atrás, y también se le llama dorsal. El otro término es superior o cefálico, y cefálico lógicamente porque da hacia el encéfalo, significa hacia la cabeza. Inferior es caudal, que significa hacia los pies, que lógicamente es hacia abajo. Proximal es aquello que está más cerca del tronco y distal es aquello que está más lejos del tronco. Este concepto de proximal distal puede cambiar, puede variar si por ejemplo cambiamos tronco por línea media. También podríamos utilizar, por ejemplo, distal es el término que se utiliza para determinar lo que está más lejos de la línea media. Axial significa que está ubicado en un eje. Parietal es la pared externa de cualquier cavidad. Y la pared interna de esa cavidad se llama revestimiento visceral o capa visceral de una cavidad. Posiciones anatómicas. Las posiciones anatómicas son estas que están acá, son las que comúnmente llamamos boca arriba o boca abajo, pero ya no lo vamos a llamar más así. Ahora vamos a empezar a utilizar los términos anatómicos adecuados. El primero es el término de cúbito dorsal, y primero que nada tenemos que ver qué significa decúbito. Decúbito significa literalmente que el cuerpo humano está tendido de forma horizontal. Significa, por supuesto, el término de cúbito dorsal estar acostado paralelo al piso, donde lo que sería la cabeza, el omóplato, los codos y los talones toquen, en este caso, el piso o la camilla. Decúbito lateral significa estar acostado, por supuesto, de forma lateral, y aquí el acromión, las costillas y el maléolo tocan el piso o la camilla. El siguiente es el decúbito prono, y es lo que comúnmente llamamos estar acostado boca abajo. Y por supuesto aquí el acromión, las rodillas y los dedos de los pies son los que tocan la camilla o el piso. Vamos entonces a entrar en el tema de lo que es ejes y planos. Antes de hablar de los ejes y los planos tenemos que repasar algunos conceptos básicos. Dos líneas que se encuentren juntas, a eso se le llama paralelo. No importa si las líneas están en sentido vertical o en sentido horizontal. Una línea en este sentido se conoce como horizontal y en este se conoce como vertical. Y cuando una línea horizontal y una línea vertical se consiguen, a eso se le conoce como perpendicular. Conociendo estos términos básicos, entonces ahora sí vamos a explicar los ejes. El primer eje es el eje anteroposterior, y por supuesto que se dirige desde adelante, o sea anterior, hacia atrás, que es posterior, y este es perpendicular al plano frontal. Todavía no hemos visto el plano frontal, pero ya lo vamos a hablar. Eje transversal. Se dirige de lado a lado, o sea, este va de derecha a izquierda y es perpendicular al plano sagital. El eje longitudinal se dirige de arriba hacia abajo, o sea, de superior a inferior, de cefálico a caudal, y es perpendicular al plano horizontal. Ahora sí, los planos del cuerpo. El plano medio sagital. Este plano medio sagital es un plano que por supuesto va perpendicular al piso y divide al cuerpo en dos mitades. En la mitad que llamamos derecha, en este caso la derecha del hombre del dibujito, derecha, y del otro lado sería izquierda. Y aquí tenemos derecha e izquierda sería mi plano medio sagital, lo que estaría dividiendo, estaría cortando. Muy bien. Plano coronal. El plano coronal es aquel que divide el cuerpo en dos secciones, en la sección anterior o ventral y en la sección posterior o dorsal. Aquí lo tenemos, anterior y posterior. ¿Okay? A este se le llama coronal porque literalmente corta a nivel de la corona de la cabeza. Y finalmente el último plano es el plano transversal, y este plano va a dividir el cuerpo en superior e inferior, en cefálico y en caudal. ¿Qué pasa?
Que aquí tenemos, fíjense cómo el dibujo está dividido. Aquí tenemos superior y aquí tenemos inferior. Y fíjense cómo aquí nos menciona al eje antero-posterior. ¿Ok? En este sentido, eje antero-posterior. Relación entre planos y ejes. El plano sagital se relaciona con el eje longitudinal, porque el plano sagital se encarga de cortar de derecha a izquierda, o sea, de un lado al otro, y él va en el mismo sentido que el eje longitudinal. El eje longitudinal corta el cuerpo desde superior hasta inferior. Entonces, el eje longitudinal de superior a inferior corta en el mismo sentido, va en el mismo sentido que el plano sagital. El plano coronal es aquel que divide el cuerpo en porción anterior y posterior y va en el mismo sentido que el eje transversal, porque va en este sentido de derecha a izquierda, en el sentido del corte. Y el plano transversal finalmente divide el cuerpo en superior e inferior y va en el mismo sentido que el eje antero-posterior. Antero-posterior. Bien, vamos a repasar algunos movimientos básicos. Este primer movimiento se llama flexión y lógicamente es el movimiento que hace el cuerpo cuando va en dirección antero-posterior que sea paralelo al plano sagital. Por ejemplo, aquí tenemos el movimiento de flexión dorsal y flexión plantar. ¿Ok? Fíjate que es hacia arriba y hacia abajo. Y aquí tenemos el otro movimiento que este es flexión, este sería extensión. Fíjate que flexión es hacia arriba y extensión sería hacia abajo. Y es lo contrario a la flexión, lógicamente. Aquí tenemos la circunducción. Es el movimiento circular que hacen los miembros inferiores al articularse con la cadera. Fíjense el pie como está haciendo aquí. Movimiento circular, circunducción. Tenemos también otros dos movimientos llamados eversión e inversión, en el que la rotación externa del pie se eleva, fíjate, hacia el borde externo del pie. A esto se le llama eversión. Y si es hacia adentro, se le llama inversión. Aquí tenemos otros dos movimientos básicos. Fíjate que aquí está el movimiento de la rotación externa, o sea, rotando hacia afuera. Y aquí tenemos la rotación interna, rotando hacia adentro. Y en la pierna se aplica igual. Tenemos el término abducción, que significa literalmente separación con respecto a el plano de la simetría sagital. Es literalmente una erección de las extremidades, un movimiento hacia afuera, ¿ok? En todo lo que sería el movimiento sería en dirección transversal. Que es la aducción, es el movimiento contrario. Fíjate, aquí podemos ver el dibujo como la mano se extiende hacia afuera y luego se extiende hacia adentro. Y aquí la pierna hace el mismo movimiento de afuera hacia adentro. Finalmente aquí tenemos todos los ejes y planos en un mismo dibujo del cuerpo humano. Fíjense cómo tenemos aquí el plano frontal, que es lo mismo que el plano coronal. Aquí tenemos el plano sagital, que es este, plano medio sagital. Aquí tenemos el plano transversal, que es este, que es lo mismo que el plano horizontal. Y fíjate que aquí tenemos los términos craneal, claro, porque va hacia el cráneo, caudal, porque va hacia los pies, fíjate, superior e inferior, medial, hacia la línea media, lateral, lejos de la línea media, proximal, cerca del tronco, distal, más lejos del tronco. Igual en la pierna, proximal más cerca del tronco, distal más lejos del tronco. También tenemos el término dorsal para la mano, fíjate, esta es la porción dorsal de la mano, y esta es la porción palmar de la mano. Aquí tenemos en el pie, fíjate la porción dorsal del pie y aquí tenemos la porción plantar, ¿no? Porque es de la planta del pie. Y fíjate que este es el eje que nos faltaba, que es el eje antero-posterior o ventral dorsal. Aquí sí está escrito como antero-posterior. Muy bien, así es como nos ubicamos anatómicamente en el cuerpo. Si te gustó este video, por favor, dale click a este botón y suscríbete. Muchas gracias.